Muy buenas a todos, mi nombre es Leandro y como siempre es una alegría inmensa saludarlos. En el día de hoy vamos a analizar a Meli, el gigante de e-commerce argentino que no deja de expandirse en toda Latinoamérica, que presentó balance por debajo de sus estimaciones el día de ayer y sin embargo parece haberle gustado mucho al mercado con cifras de pre-market de más de un 10% de recuperación. Así que ya sabes, no te podés perder el análisis de hoy. Pero antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se sumaron al canal en estos últimos días e invitar a suscribirse a los que aún no lo han hecho. Ya superamos los 3.500 suscriptores, transformándome posiblemente en el youtuber más famoso de la calera. Así que sigan suscribiéndose que no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y como siempre les digo, no olviden dejar azul ese botón de like. Comencemos entonces ahora sí con el análisis fundamental de Mercado Libre y lo primero que vamos a atacar es la relación que existe entre el precio actual de sus acciones y el valor intrínseco de las mismas. Como pueden ver, el precio actual de las acciones de Mercado Libre es de $887 contra un valor intrínseco de $274. Es decir que a simple vista la encontramos fuertemente sobrevalorada. Ahora, hay una relación directa entre lo que es un precio sobrevalorado y las posibilidades de crecimiento de una empresa. Se ve como que estuviese caro, pero va a depender de cuánto la empresa pueda devolvernos en el futuro. Si sigue creciendo al ritmo que venía creciendo y en un año el precio de las acciones de Mercado Libre vuelve a ser de $2.000 como fue en el pasado, realmente mucho no nos va a preocupar esta relación que existe con respecto al valor intrínseco. Así que, ¿qué les parece si pasamos al resto de los indicadores para ver qué es lo que encontramos con esta gran compañía? Fíjense que vamos a encontrar algo parecido a lo que charlábamos recién. La mayoría de los indicadores se los ve bastante altos, con valores en un punto casi exagerados, pero va directamente de la mano de la posibilidad de crecimiento que nos muestran algunas compañías. Cosas parecidas vamos a encontrar con Tesla o algo parecido veíamos con empresas que hoy ya están completamente asentadas y que han reducido fuertemente estos valores, como fue hace un año o hace unos años atrás, no sé, en el momento de mayor crecimiento de Facebook, de Google. Claro, cuando están creciendo por arriba de lo que es el crecimiento económico real de la empresa, vemos que estos ratios quedan fuertemente desplazados. Por otro lado, Mercado Libre, particularmente en conjunción con otras empresas tecnológicas que subieron muchísimo cuando comenzó la pandemia, ante esta sensación de que tal vez no íbamos a volver a salir a comprar a la calle, que se había interrumpido el mundo prácticamente y que íbamos a depender exclusivamente de la tecnología, dieron un salto en el precio de sus acciones realmente muy, muy exagerado. Vemos que se están reacomodando. Algo parecido pasa con empresas como PayPal, por ejemplo, que vemos que también se cayeron muy fuertemente, pero que tal vez se estén acomodando a valores un poco más reales para estas compañías. Ahora, teniendo en cuenta las posibilidades de crecimiento de Mercado Libre, sobre todo en función del área en la que pertenece, tal vez estemos ya en valores que son más interesantes. Fíjense que el PER de Mercado Libre, o cuando hablamos del PER, nos referimos más bien a la medida que nos permite calcular si el precio de las acciones es elevado respecto del resto de las empresas del sector al que pertenecen, nos encontramos con un valor de 570 veces ganancias, lo cual parece una barbaridad. Ahora, cuando comparamos con el sector que tiene un PER de 17, veamos que pertenece a un sector en el que, por ejemplo, vamos a encontrar una empresa como Amazon, que es una excelente empresa, gigante, pero que, por ejemplo, en Estados Unidos ya todo el mundo utiliza Amazon, es decir, puede seguir creciendo en otros aspectos, pero el público ya lo tiene. Mercado Libre, al ser el Amazon de Latinoamérica, tiene todavía un público gigante en el cual expandirse todavía. Nosotros es como que adoptamos más fuertemente esta costumbre de hacer compras a través de Mercado Libre la pandemia. Y mucha gente que antes no lo hacía, lo empezó a hacer y terminada la pandemia o la situación que estamos viviendo, no han dejado de utilizar Mercado Libre. Entonces, sí podemos considerar que el crecimiento en el precio de sus acciones fue exagerado en ese momento. Pero
tampoco podemos creer que vamos a volver a los valores prepandemia porque el mundo ha cambiado y la tecnología se ha encargado de resolver muchas situaciones y vamos a seguir haciéndolo porque, por ejemplo, yo antes si me quería comprar zapatillas o ropa, sí o sí iba a un negocio, no confiaba en comprarlo a través de internet ni de Mercado Libre, no porque desconfiase de la empresa, sino porque quería ir, probármelo. En la pandemia empecé a comprar a través de Mercado Libre y hoy por hoy, pudiendo ir a comprar a cualquier negocio, les diría que no el 100%, pero el 70-80% de las cosas que no me parece tan importante probarme, sigo comprándolas a través de Mercado Libre. Hemos adquirido un nuevo hábito. Así que creo que las proyecciones a futuro de esta empresa son bastante interesantes. Con respecto a lo que es el PEG, que es donde analizamos el crecimiento de futuras ganancias, vemos también un valor muy elevado. Nosotros queremos encontrar valores entre 0 y 1 para considerar que estamos pagando barato el crecimiento de una empresa. Fíjense que acá nos encontramos con un valor de 13, es decir, está fuertemente descontado el crecimiento de esta compañía. Ojo, también quiero aclarar algo, que con su balance, que aparentemente estuvo por debajo de las estimaciones, pero que estaría dando un rebote bastante interesante de más de un 10%, no quiere decir que estemos en precios de compra tampoco para el largo plazo, perdón. Eso es una parte que también debemos analizar más en profundidad. Veamos la performance pasada que viene trayendo y acá es donde vamos a entender por qué los inversores están dispuestos a pagar valores premium para este tipo de acciones. Fíjense del 2015 en adelante lo que hace la facturación de Mercado Libre. No hace más que crecer y a una tasa de crecimiento realmente impresionante. Crece muchísimo. Y hace poco realmente que se volvió, empezó a generar beneficios. Y fíjense que actualmente los márgenes de beneficios son muy bajos, del 1,3%. Pero también es algo que en lo que no se está enfocando la empresa en este momento. No se está enfocando en obtener beneficios. Fíjense que todo el tiempo vemos noticias de que agregó una nueva flota de aviones, camiones, todo el tiempo está tratando de crecer. No están interesados por ahora en obtener mayores beneficios, sino en mantener esta situación de crecimiento y expansión constante en toda Latinoamérica. Ahora, cuando pasamos a ver el ROE, que es donde podemos ver un poquito más claramente la rentabilidad financiera, siendo este ratio, digamos, la medida que nos muestra cuán eficientemente el equipo administrativo de la empresa ha utilizado el dinero de sus accionistas para generar ganancias, nos encontramos con, a simple vista, un ROE fantástico del 64%, pero cuidado porque muchas veces esto quiere también decir que manejamos niveles muy altos de deuda. ¿Por qué pasa esto? En el ROE se analiza los ingresos a la caja, pero no se discrimina de dónde ingresan. Entonces puede ingresar dinero por facturación, por beneficios, o puede ingresar por toma de deuda o venta o emisión de nuevas acciones, que es algo de lo que ocurrió recientemente con Mercado Libre, que causó también cierto disgusto en el mercado y la castigó. Fíjense que tenemos acá la señal de que, bueno, esto se debe a que los niveles de deuda son elevados. Fíjense que la industria maneja de por sí un ROE bastante saludable, por debajo del 20%, que es el nivel que a nosotros nos interesa encontrar, pero muy, muy cerquita de ese nivel, con un 19,6%. Con respecto al ROA, que es donde analizamos el retorno sobre los activos, vamos a encontrarnos con que la compañía tiene un ROA bastante pobre, de un 2% nada más, y esto también puede ir de la mano del hecho de que es una empresa que todavía no está enfocada en obtener ni retornos ni beneficios, sino en expandirse y seguir creciendo. La industria maneja un ROA promedio del 9,6%, lo cual es muy bueno dado que para considerar este valor saludable necesitamos encontrarnos por arriba del 6%. Con respecto a lo que es la salud financiera de la empresa, vamos a encontrarnos con que sus activos de corto plazo superan a sus pasivos de corto y de largo plazo, lo cual es muy interesante porque nos da a entender que tendría los flujos de dinero suficiente como para cubrir todas sus deudas. Ahora, lo que me llama la atención, sí me parece muy positivo que los pasivos disminuyan, pero me llama la atención que los activos disminuyen fuertemente. Esta es la parte que más ruido me estaría haciendo. Y fíjense que la relación de deuda contra capital es realmente muy elevada del 2000
2,190%. Es decir que los niveles de deuda actuales son realmente muy altos. Mercado Libre es una de las razones por las cuales tuvo que emitir nuevas acciones porque ya había llegado al límite de endeudamiento permitido y como las acciones habían adquirido un precio realmente importante, Galperín en una movida muy inteligente emitió, si no me equivoco, 1 millón de nuevas acciones para financiar crecimiento. Y esa es la palabra clave, crecimiento. Nosotros podemos ver valores acá que por ahí simplemente nos espantan, pero si estamos enfocados en el crecimiento y esos niveles de crecimiento se cumplen, posiblemente obtengamos buenos retornos sobre estas inversiones. No paga dividendos, así que no los vamos a ver ni acá ni en Seeking Alpha como hacemos habitualmente, porque estas empresas justamente se están enfocando en crecer y no todavía en devolverle a los inversionistas. Y la verdad es que el movimiento de los insiders es mínimo. Son valores que realmente no modifican absolutamente nada. Fíjense que son 845 acciones y 178 acciones se vendieron. Así que la verdad es que no vale la pena entrar en detalle de los insiders. Recuerden que estos, para otros análisis, son personas que trabajan dentro de la empresa y que podríamos considerar que manejan algo de información privilegiada, razón por la cual siempre es importante prestarles atención, porque pueden darnos algún dato que por ahí de otra manera se escaparía. Con respecto a lo que es la emisión de acciones, fíjense que este es un dato que mucho no me gusta de Mercado Libre porque genera habitualmente nueva emisión de acciones, lo cual diluye a los accionistas. Es decir, si nosotros tenemos una empresa que tiene 10 acciones, de las cuales nosotros somos propietarios de 2, somos propietarios del 20% de esas acciones. Si esta empresa emite 10 acciones más teniendo un total de 20 acciones, ahora somos propietarios del 10% de esa empresa. Razón por la cual acá encontramos un dato que a mí mucho no me gusta, pero que viendo que lo están utilizando para el crecimiento tal vez no sea tan dañino. Fíjense que en el 2018 teníamos estos en miles de millones, como siempre les digo, 45,203, saltamos a 49,710 y en el 2020 está un poquito desactualizado esto, teníamos 49,870. En el 2021 se emitieron más acciones, lamentablemente no lo vemos acá, así que esta es una costumbre, ya les diría, tiene una política de emitir nuevas acciones con bastante frecuencia. Lo cual es un dato que a mí realmente no me gusta mucho, posiblemente juntamente con los niveles de deuda es lo que más me preocupa de Mercado Libre. No dudo para nada de que el crecimiento que puede tener por delante es realmente más que interesante para seguirlo de cerca y que es una de las empresas más prometedoras por lo menos de Latinoamérica, casi sin dudas. Cuando venimos al gráfico nos vamos a encontrar con que en los últimos tiempos, en el último año sobre todo, habíamos alcanzado niveles de casi $2.000, niveles que sí había tocado antes y que tras una caída se recuperó y luego vemos que desciende fuertemente, no solo por cuestiones de mercado libre, esto de la emisión de nuevas acciones sí generó cierto disgusto en el mercado y le hizo bajar un poco, pero toda esta bajada no es responsabilidad exclusiva de Mercado Libre. Tengan en cuenta que todas las empresas de tecnología se han visto afectadas, inclusive Amazon, Facebook, Google tuvieron caídas muy, muy interesantes en estos últimos meses de la mano de los cambios de la política de economía, de la política monetaria, perdón, por parte de la Fed. Muchos inconvenientes estamos viendo en la macroeconomía. El mundo se está tornando en este momento un lugar bastante hostil. Así que cuidado, posiblemente estemos en un momento para observar qué pasa, un momento de aguas turbias, por definirlo de alguna manera, pero me parece que se está poniendo en precios que son realmente interesantes, sobre todo para los que operan de corto plazo. Estas son empresas que manejan niveles de volatilidad muy alto, dando posibilidades de operaciones muy interesantes. Fíjense, perdón, tenía que tomar el mate que no falta en ningún video. Fíjense que en este momento nos encontramos por debajo de la media de 21, es decir, que la tendencia de corto plazo es bajista. Tenemos la noticia de pre-market tras el balance con un 10% de suba,
Pero ojo, porque ese 10% de suba todavía nos dejaría por debajo de la media de 21, es decir, nada ha cambiado. La tendencia de corto plazo sigue siendo a la baja. ¿Podría seguir subiendo hasta la media de 21? Sí, podría, pero ahí se va a encontrar con una resistencia, así que a estar atentos. No crean que este 10% va a cambiar absolutamente todo, porque incluso no solo estamos por debajo de la media de 21, que es la de corto plazo, sino que estamos por debajo de la media de 200, que es la de más largo plazo. Mientras sigamos viendo inflación en el mundo, aumento de tasas, posiblemente las condiciones de mercado libre sigan siendo muy similares y estén tratando de desinflar un poco esta burbuja que se generó en estos últimos 2 años de la mano de los grandes niveles de emisión, no solo por parte de la Fed, sino de todo el mundo. Fíjense también ahora en los indicadores que en el MACD veníamos con unos histogramas decrecientes muy fuertes. Las noticias de la invasión de Rusia a Ucrania también generaron mucho ruido en este sector. Nos había dado venta hace simplemente 2 días atrás. Nos encontramos en el RSI por debajo de la línea de los 50 puntos, arrimándonos a niveles de sobreventa. Pero hay que ver, uno nunca sabe, los balances siempre son eventos binarios que nos pueden traer cualquier tipo de noticia y de novedad que pueden modificar todo lo que está ocurriendo. Fíjense cómo venían vendiendo las manos chicas de la mano de estas caídas bastante interesantes, y las manos grandes no hacían otra cosa que llevar. Tal vez consideren que estos precios para operar en un plazo de 6 meses a un año sean más que interesantes para Mercado Libre. Así que ya les digo, estén muy atentos con esta empresa que siempre trae novedades. Muy bien, espero que este análisis les haya resultado realmente útil. Si llegaron hasta acá, les agradezco por el tiempo que me han dedicado y los vuelvo a invitar a suscribirse al canal y a dejar azul ese botón de like. Recuerden como siempre que el contenido de este video es realizado con fines educativos y en ningún momento puede ser considerado una recomendación de compra ni de venta. Mi objetivo es solo compartir mis análisis personales para darles un poco más de información para que tomen sus propias decisiones. Así que, habiendo llegado hasta acá, desde la República Separatista de La Calera, provincia de Córdoba, me despido y nos vemos en el próximo video.